Buenas tardes, profesor, compañeros y demás oyentes. En esta oportunidad, a través de este podcast, mi grupo y yo les vamos a hablar de un tema muy interesante que es acerca de cómo nosotros podemos promover y valorar las manifestaciones culturales de nuestra región, ya que como hemos apreciado, en estos últimos años se ha estado evidenciando la falta de cultura y poco interés de la población en participar en estas manifestaciones, y esto debido a una combinación de factores complejos. Entre estos factores se encuentra la influencia de la globalización, que trae consigo una mayor exposición a las tendencias culturales dominantes a nivel mundial. Esta exposición puede llevar a una disminución en la valoración de las tradiciones culturales locales, ya que la cultura global tiende a ser más homogénea. Asimismo, los cambios generacionales también pueden desempeñar un papel en este fenómeno. Las nuevas generaciones pueden estar más enfocadas en las comodidades y las influencias modernas, alejándose gradualmente de las prácticas y manifestaciones culturales de sus ancestros. Esto puede llevar a una pérdida gradual de la riqueza cultural que ha caracterizado a la comunidad durante generaciones. Ahora bien, en este podcast vamos a adentrarnos en los rincones más fascinantes de Huánuco, explorando su rica diversidad de expresiones culturales y las tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Del mismo modo, vamos a hablar sobre las leyes de Newton y cómo éstas están presentes en dichas manifestaciones. Primero que nada, quiero recalcar de la gran diversidad cultural que existe en nuestra ciudad. Esta tierra es más que una simple ubicación, es un testimonio vivo de la diversidad cultural que define al Perú, desde las danzas folclóricas que danzan en sus calles hasta las majestuosas construcciones. Huánuco es un ejemplo de cómo la riqueza cultural puede florecer en un entorno geográfico enriquecido por las tradiciones locales. Estas expresiones culturales también tienen un papel fundamental en la construcción de puentes de entendimiento y respeto entre diferentes comunidades. Las manifestaciones culturales de Huánuco actúan como embajadores, transmitiendo la riqueza de su herencia a personas de todo el mundo. A través de la música, la danza, la gastronomía y más, se pueden romper barreras lingüísticas y culturales, creando un espacio para el diálogo y la apreciación mutua, y por ende se debe de valorar y respetar. En la ciudad de Huánuco podemos encontrar una gran diversidad cultural debido a la combinación de factores históricos, geográficos, sociales y culturales que hacen de nuestra querida ciudad de Huánuco que sea un lugar único y lleno de historia. Entre las manifestaciones tenemos el Templo Arqueológico de Cotox, el Puente Calicanto, Huánuco Pampa, entre otros, el cual más adelante les estaremos hablando de cada uno de ellos con más detalles. También quiero mencionar acerca de las leyes de Newton, ya que también estaremos explicando sobre su importancia y cómo éstas se pueden presenciar en la vida diaria. Existen tres leyes planteadas por el físico Isaac Newton, también conocidas como las leyes del movimiento y leyes principales fundamentales en la física clásica, que describen cómo los objetos se mueven y cómo interactúan entre sí. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, es la primera ley que establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a mantener su velocidad y dirección constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la fuerza y la aceleración, esta ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y por último, la tercera ley de Newton, que también conocida como la ley de acción y reacción. Esta ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primer objeto. En resumen, las fuerzas siempre actúan en pares y las acciones y reacciones son mutuamente iguales y opuestas. Ahora bien, le doy pase a mi amigo Mesías, el cual les estará hablando sobre el sitio arqueológico de Cotos, al igual que de las fuerzas de Newton que se encuentran y presentes en esta manifestación. Las manos cruzadas de Cotos son un importante ícono arqueológico de esta cultura chavín, una de las culturas preincaicas más antiguas del Perú. Cotos es un sitio arqueológico ubicado en el valle de Huánuco, en la región de Huánuco, en nuestro Perú. Las manos cruzadas son una representación artística que se encuentra en una de las estructuras de este sitio y se considera una de las representaciones escultóricas más antiguas de América. Las manos cruzadas de Cotos se refiere a una escultura tallada en piedra que representa dos manos humanas cruzadas. Un símbolo, un gesto simbólico y religioso
Se cree que este gesto tiende al significado ceremonial y de los rituales que se hacían en la cultura chavín. La escultura es conocida por su estilado y su antigüedad, que se estima en más de 3000 años. El sitio de Kotosh es un lugar de gran importancia arqueológica, ya que muestra evidencia de la ocupación humana temprana en la región y ofrece pistas sobre las prácticas religiosas y culturales de las poblaciones antiguas. La física, que sabemos que se encuentra en todo ámbito en el universo, lo podemos relacionar con este lugar arqueológico también. Continuando con las leyes que dejó Newton, hay una relación abstracta como también directa en esta manifestación cultural. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, como sabemos, esta ley establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a mantener su velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En el contexto de las manos cruzadas de Kotosh, podríamos pensar en cómo las manos esculpidas en piedra han permanecido en su forma a lo largo de miles de años, debido a la inercia y la ausencia de fuerzas significativas que actúan sobre ellas. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a mantener su movimiento constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él, como sabemos. En este caso, si consideramos que la ciudad de Huánuco está en reposo y Kotosh es el lugar en movimiento, por ejemplo, un vehículo que se desplaza, esta ley se aplica para describir cómo el objeto en movimiento, Kotosh, podría mantener su velocidad constante a 4 kilómetros por un periodo si no se aplicara fuerza, si vamos en dirección directa en un coche. La segunda ley de Newton, la ley de la fuerza y aceleración, esta ley establece que la aceleración de un objeto es directa, proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En el caso de las manos cruzadas de Kotosh, podríamos analizar esto a cómo las fuerzas naturales y ambientales como el clima y la erosión podría haber afectado gradualmente sobre la piedra tallada a lo largo del tiempo, influyendo su forma y estado actual. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, como sabemos. En este contexto, si un auto está viajando desde Huánuco hacia Kotosh, la fuerza neta aplicada del auto determinará su aceleración en función de su masa. Si hay una colina empinada o terreno accidentado, se requiere más fuerza para mantener la velocidad constante o superar la resistencia del terreno. Pasemos a la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece que por cada acción hay una reacción de manera de igual magnitud y en sentido opuesto. Si consideramos las manos cruzadas como un objeto interactuando en su entorno, podríamos reflejar sobre cómo los cambios que ocurrieron en el entorno a lo largo de los milenios, como ejemplo, como la humedad, la temperatura, los elementos naturales, etc., podrían haber interactuado con la estructura y generado reacciones en su estado y apariencia. Cuando caminamos es la reacción del suelo la que nos impulsa y permite caminar. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto se refiere a las interacciones de las fuerzas entre dos objetos. En este caso, cuando un vehículo se desplaza desde Huánuco hacia Kotosh, las fuerzas aplicadas en mover al vehículo. Pasamos a mi compañero Nina. Y bueno, al igual que las manos cruzadas de Kotosh, una de las estructuras más reconocidas de Huánuco es el puente Calicanto, la cual es una estructura histórica ubicada en la ciudad de Huánuco. Es un puente colonial que data del siglo XVII y es uno de los monumentos más emblemáticos de la región. El puente Calicanto fue construido durante la época colonial española en el Perú, posiblemente a fines del siglo XVII. Su nombre Calicanto proviene de una técnica de construcción que involucra la unión de piedras con una mezcla de cal y canto,
cal y canto rodado. El puente está construido con mampostería de piedra, utilizando la técnica de cal y canto. Tiene un arco que cruza el río Guayaga y conecta dos partes de la ciudad de Huánuco. La arquitectura es representativa de la época colonial y muestra la destreza de la construcción de la época. El puente Calicanto es un sitio turístico ubicado en Huánuco. Debido a su historia, arquitectura y significado cultural, muchos visitantes se sienten atraídos a su belleza y valor histórico. Asimismo, el puente es un símbolo de herencia colonial de la ciudad y testimonio de la ingeniería y arquitectura de la época. Se ha convertido en un icono que representa la identidad huanuqueña. La física se encuentra en todo ámbito y lo podemos relacionar con esta estructura. Siguiendo las leyes de Newton, hay una regresión abstracta como una ley directa en esta estructura que data de nuestra cultura. La primera ley de Newton, ley de inercia. Esta ley establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Su velocidad consta a menos de una fuerza externa actúe sobre él. En el contexto de la estructura del puente Calicanto, podemos pensar en cómo el puente Calicanto, al ser una estructura sólida y estática, ilustra la primera ley de Newton. Según esta ley, el puente tiende a permanecer en una posición, ya sea en reposo o en equilibrio, a menos que una fuerza externa, como una acción de un terremoto, una carga excesiva, actúe sobre él. Esto se relaciona a cómo el puente mantiene su estado hasta que una fuerza significativa lo altera. Imaginemos que el puente Calicanto está en reposo, sin tráfico ni movimiento. Según la primera ley de Newton, permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Si no hay vehículos cruzando el puente y no se ejerce ninguna fuerza significativa sobre este, el puente continuará su posición sin moverse. Segunda ley de Newton, ley de fuerza y aceleración. Esta ley establece que la aceleración de un objeto es directa proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él inversamente. Proporcional a su masa, en este caso, el puente Calicanto. Si se aplicara una fuerza sobre el puente Calicanto, la estructura permanecerá en una aceleración en la dirección de fuerza aplicada. Sin embargo, dado que el puente generalmente no se mueve, la aplicación de una fuerza sería necesaria para superar la resistencia inherente a la estructura. Esta ley se relaciona con cómo el puente respondería a una fuerza externa y cómo su resistencia afectará la aceleración resultante. Supongamos que un camión de carga pesada comienza a cruzar el puente Calicanto. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada al camión es igual a la masa del camión multiplicada por su aceleración, que se encontraría como una lógica matemática de fuerza es igual a masa por aceleración. Si el camión acelera para cruzar el puente, ejercerá una fuerza hacia abajo sobre el puente debido a su peso. El puente responderá con una resistencia igual en sentido contrario para mantener el equilibrio. La tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Esta ley establece que por cada acción hay una reacción al igual de magnitud o sentido opuesto. Si consideramos que el puente Calicanto, cuando una fuerza se ejerce sobre el puente Calicanto, según la tercera ley de Newton, el puente también ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esto significa que cualquier esfuerzo para mover o deformar el puente generará una respuesta de resistencia por parte del puente mismo. Esta ley se relaciona en cómo la estructura reaccionaría ante cualquier intento de alteración. Es importante tener en cuenta en el contexto del puente Calicanto de un puente como el puente Calicanto, las leyes de Newton se aplican más en términos conceptuales que físicos. El puente es un objeto pasivo en reacción con la fuerza que actúa sobre él y no se mueve a menos que sea afectada por una fuerza significativa. El puente Calicanto queda ubicado en la ciudad de Huánuco, muestra fascinante de la rica historia y patrimonio cultural de la región del Perú. Esta hermosa muestra de la arquitectura es digna de admiración y reconocimiento. Es muestra de lo que fue la arquitectura huanuqueña en la antigüedad y cómo en la época no es pretexto para lograr innovar. Recordemos que en estos ejemplos se pueden ver cómo las leyes de Newton se relacionan con la estructura del puente Calicanto y cómo puede aplicarse en situaciones hipotéticas. Es importante recordar que el puente Calicanto es una estructura pasiva y no realiza movimientos activos en respuesta a la fuerza, sino que responde a las fuerzas externas de acuerdo con las leyes de la física. Dicho esto, y eso sería todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo psicológico y hasta pronto, muchachos.